¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video voy a hablarme a mí como si fuera yo ahorita a mí yo del pasado. ¿Qué es lo que necesitas aprender para comenzar a ganar dinero como programador? En primero, aclaro, la programación no es para todos. Puede ser que tú lo intentes y digas, no, no es para mí. Y es válido, es decir, no te frustres. Como toda profesión, pues hay cosas que te van a gustar, hay otras que no te van a gustar y hay profesiones que no te van a pegar. Entonces es normal. Ahora, si te interesó y ya le picaste poquito y dijiste, me voy por ahí, pues dale. ¿Cómo comienzas a programar o por dónde? Yo sí, ahorita a comenzar a programar diría, diablos, es que son tantas cosas, tantos lenguajes, tantos frameworks, ¿qué es lo que hago? O sea, te abrumas en escuchar que hay tantas cosas y que creas que necesitas tantas cosas para comenzar a ganar dinero. Y pues la verdad es que tampoco. Sí necesitas tener un enfoque, pero tampoco es como algo imposible. Y a lo que voy es que ni un curso por sí solo te va a dar lo necesario. Pero tampoco quiere decir que sea muy difícil, que sea muy imposible, que no esté en tus manos. Ahora, ¿cómo comenzaría yo? Me metería a comunidades para escuchar qué es lo que hay en el ambiente. Eso que hay en el ambiente es qué lenguajes son los que más se utilizan. Por ejemplo, vas a escuchar qué es Python, qué es C Sharp, qué es Java, qué es JavaScript, qué es PHP, que es Ruby, y seleccionate uno. No te elijas un montón de lenguajes para aprender. Elígete solamente uno y yo te recomendaría JavaScript porque es el que más rápido puedes comenzar a andar. Es decir, JavaScript no necesitas instalar nada, simplemente el navegador que tienes en tu computadora y listo, ya está, ya puedes comenzar a programar con eso. Después de esto, obviamente no te estoy asegurando que JavaScript sea tu lenguaje, porque a lo largo vas a estar cambiando entre lenguajes y es normal también, ¿eh? Porque lo importante en sí no es aprender el lenguaje de programación sí por sí, sino es aprender los conceptos que utilizas en el lenguaje de programación, ya que estos conceptos se van a replicar en otros lenguajes de programación. El lenguaje simplemente es eso que hace que plasmes la historia de tu libro. La historia de tu libro puede estar escrita en inglés, en español, en arameo, no sé, pero a final de cuentas, lo que está, el cuerpo de la historia, es lo importante. Ese es el concepto. La programación es igual. Una vez que elijas tu lenguaje de programación, pues puedes irte adentrando en comunidades sobre ese lenguaje de programación. Esto te va a ayudar bastante, pero para comenzar puedes ir a la documentación oficial. Regularmente estos lenguajes que he mencionado, en su documentación oficial viene todos los fundamentos. Los fundamentos son base porque los fundamentos te van a ayudar a tener algo sólido para cuando estés adentrándote más a fondo. Los fundamentos es qué tipo de variables soporta, qué tipo de datos, sobre todo también si es un lenguaje de programación que tiene paradigma funcional, paradigma orientado a objetos, pues adentrarte a las herramientas que te dan para poder utilizar esos paradigmas. Un paradigma es una técnica con la cual vas a programar. Hay varios, no hay muchos, pero hay varios. Por ejemplo, está el paradigma orientado a objetos, está el paradigma funcional, paradigma reactivo, etcétera. Una vez que tengas los fundamentos de tu lenguaje, puedes comenzar a adentrarte a ver backend o frontend. Yo no soy nadie para decirte a cuál comiences, pero sí soy quizá la persona que te pueda decir que comiences con los dos, porque no te puedes dar cuenta qué es lo que más te gusta, backend, frontend, que hay otras áreas, pero a mí se me hace como lo óptimo en comenzar con estas dos, ya que así te puedes dar cuenta si te gusta más el backend o el frontend o los dos. Hay que probar. Si no pruebas, pues yo no soy nadie para decirte, te va a gustar el frontend más a ti o te va a gustar más el backend más a ti. No, tú tienes que probar y decidirlo. Y una vez que pruebes el backend y el frontend, es en comenzar a entender los fundamentos de cómo se une esto. Una vez que entiendas que en el backend vas a hacer endpoints y vas a hacer mucho más, pero lo principal es hacer endpoints, ahora aquí cuando entres al backend y el frontend tienes que entender que son conceptos más allá del lenguaje, son como esto organiza las cosas. Es decir, en el backend vamos a tener conexiones a base de datos y aquí es donde vas a comenzar a adentrarte a SQL. Yo te recomiendo que comiences con base de datos relacionales para que entiendas más allá de solamente guardar información, sino cómo se organiza esta información. Hay que aprender SQL. Yo creo que a final de cuentas, seas frontend, backend, lo que sea, SQL es útil. Y aparte, una vez que comiences a entender que la base de datos guardan información, que con tus endpoints en backend vas a obtener esa información y vas a regresársela al frontend, que obviamente se hacen muchísimas más cosas en backend, pero esto es como lo primordial. En el frontend lo que vas a tratar de hacer es conectarte a ese endpoint que has hecho. Ese endpoint es un punto de acceso que tú necesitas conectarte desde el frontend, ya sea con el API de fetch, y esta te va a ayudar a obtener la información en formato JSON, JSON, y tú puedes trabajarla en el frontend. Que también el frontend, más allá de crear solamente pantallas. Una vez que estés en el frontend es importante que también aprendas HTML, que también aprendas CSS, que no lo aprendas, no seas un experto, no te sientas que tengas que durar 5 o 6 años aprendiendo HTML, que obviamente es algo que sí vas a estar haciendo, pero para comenzar a ganar dinero no necesitas ser un experto en HTML, en CSS, pero sí tener las nociones de qué es lo que se hace ahí, cómo se hace y sobre todo la curiosidad de cuando no te salga algo, seguirle dando hasta que te salga. Eso es importantísimo para los programadores.
ser autodidacta, echarle ganas, porque hay muchísimo que hacer. No solamente es que un curso te dé las opciones, un curso te dé la solución, no. Yo creo que eso también es algo importante. Saber que la información está en internet, sí, pero quizá nunca va a estar a lo que tú necesitas. Por eso tienes que ser capaz de analizar la información que te están dando para una solución que se parece a la tuya, pero tú tienes que transformarla a que sea la tuya. Y eso es lo importante, por eso se llama ingeniería, quizá, por ingeniárnosla siempre. Ahora, ¿necesitas una carrera de universidad? No necesitas para obtener un trabajo. Sí te va a dar ventajas, eso sí, pero no necesitas, no es necesario, no es obligatorio. Si tú puedes y te nace el interés de estudiarla, pues estúdiala. Si no te nace, pues no estudias y no pasa nada. Vas a perder algunas oportunidades, pero como todo, pues a final de cuentas, no todos tenemos los mismos factores para poder o no poder. Y bien, ahora una vez que tengas estas nociones de qué se hace el backend, qué se hace el frontend con el lenguaje que tú decidas, yo creo que es momento de meterte un framework. El framework lo que te va a ayudar es a no reinventar la rueda. Un framework en backend, por ejemplo en JavaScript o por ejemplo en C Sharp, tienes bastantes, pero elige ese que más suene. Y aquí es donde también te voy a sugerir que analices los trabajos que están por tu localidad, porque esto te va a dar también un norte de qué es lo que puedes ir estudiando para obtener un trabajo. No te preocupes de que es que yo quiero aprender esto porque esto lo utilizan en Finlandia. No, preocúpate primero en qué es lo que están utilizando por tu zona, porque es más fácil que consigas un trabajo no remoto, como una persona que comienza, a un trabajo remoto. También esa noción de yo quiero un trabajo remoto la primera vez, a lo mejor lo puedes obtener, pero va a ser más difícil. Por eso yo creo que tienes que enfocarte a tu ciudad sobre qué trabajos, qué las tecnologías que están utilizando, y siempre casi seguro va a ser un framework. Entonces enfocarte a ese framework que suena mucho por tu localidad. Una vez que tengas identificado ese framework, comienza a aprender lo que material gratuito y bastante. No te recomiendo que gastes al inicio, ya que muchas personas que comienzan a programar realmente no es lo suyo, no les gusta, y es válido. Ese romanticismo de que todos tienen que aprender a programar está haciendo demasiado daño. Yo creo que lo importante es probar. Si te gusta bien, si no te gusta, pues también no pasa nada. Hay otras profesiones en el mundo y hay otros roles alrededor de la programación. No solamente es programar, que hablaré en otro video de eso. Pero si es lo tuyo, pues prácticamente es meterte al framework que está sonando. No tienes que ser un experto en el framework, pero sí tienes que ser lo suficientemente útil para el que te va a contratar. Y esto quiere decir que necesitas sacar las cosas. ¿Qué cosas? Pues regularmente si va a ser un framework de frontend, necesitas hacer prácticas como cómo obtener la información, cómo plasmarla, cómo ordenarla con CSS, cómo utilizar el CSS también con frameworks o bibliotecas, y también cómo utilizar, por ejemplo, la seguridad. Y lo que te va a dar extra, algunas cositas extras, son los patrones de diseño. Que entender los patrones de diseño, pues prácticamente vas a entender cómo funciona mucha de lo que trae el framework por sí mismo. Los frameworks tienen patrones de diseño por todos lados. Yo tengo un curso de patrones de diseño en C Sharp que está en el primer comentario. Pero no te sugiero que pagues a un inicio, ya que a final de cuentas la información está ahí, tú puedes obtenerla. El pagar tiene que ser en un momento cuando tú ya digas esto es lo mío, quiero avanzar un poco más y quiero adentrarme un poco más en este tema porque es lo que voy a utilizar cuando trabaje. No solamente comprar cursos por comprar, sino que hay que adentrarte cuando el error te diga que tengas que adentrarte, el error, el problema. Y esto te lo va a dar cuando estés trabajando. Cuando estés trabajando es cuando realmente vas a comenzar a aprender programación real. Porque el curso te puede dar un escenario supuesto, pero el trabajo te va a dar un escenario real. Y el trabajo te va a dar un escenario único, un escenario en el que tú vas a decir, aquí esto no lo sé hacer, eso es lo más normal del mundo, saber que hay un problema y no sabes qué diablos vas a hacer. Y de eso se trata la programación, no se trata de codificar, se trata de analizar, de decir, tengo que hacer esto por acá, esto por allá, y esto nos va a dar la solución. La programación es eso, dar soluciones a problemas, pero sobre todo a problemas reales, no problemas que se inventaron allá, no sé, no a problemas que tú te estás inventando en tu cabeza, sino problemas que realmente estén generando dinero. Al final de cuentas te van a pagar por lo que estás haciendo, y yo creo que lo importante aquí es entender que para comenzar a ganar dinero no necesitas ser el genio, no necesitas ser el experto, pero sí necesitas ser útil para el que te va a contratar, por lo cual entre más sepas es mejor. Y esto es prácticamente un área que es de maratón, es estar aprendiendo todos los días porque las cosas van avanzando. Es interesante, es divertido y es frustrante de vez en cuando, pero pues a final de cuentas es como una profesión más, nos van a pagar por ello. Lo primero que tienes que hacer es
seleccionar un lenguaje, fundamentos, entender lo que es backend, frontend, meterte un framework, ya sea de tu localidad, lo que más se utilice, o si conoces a alguien que ya te diga, aprende este framework y yo te voy a dar trabajo, etc. Y una vez que tengas esto, pues comienza a buscar trabajo. Cuando comiences a trabajar, que para mí es lo más importante, trabajar porque es donde vas a aprender más. Cuando comiences a trabajar es cuando te vas a dar cuenta por ti mismo si la programación es lo tuyo o no, ya que es cuando te vas a dar cuenta cómo es el ambiente, qué es lo que se hace y cómo se tiene que aprender y a qué ritmo. Y sobre todo también si te va mal en un trabajo, también no crees que así va a ser todos los trabajos, pues búscate otro. A final de cuentas también no estamos aquí por aguantar gente. Y pues nada. Mi nombre es Héctor de León. Si te gustó este video y quieres comenzar con C Sharp, pues tengo un curso en el primer comentario. Adiós.